Bueno, para la electiva de Sistema de Información Geográfica vamos a tratar el tema de proyecciones cartográficas. El grupo está compuesto por Juan Carlos Hernández y Yasmín Rocío Fernández. La estructura que le dimos al tema es la siguiente. Vamos a hablar de unas definiciones claves, unos requisitos, el mantenimiento de la escala, los productos de las proyecciones cartográficas, los tipos de proyecciones cartográficas que hay, las aplicaciones y específicamente la proyección universal transversa de Mercator y el caso en Colombia. La definición, entonces, las proyecciones cartográficas es el proceso de transformar las coordenadas geográficas del esferoide en coordenadas planas para representar una parte de la superficie del elipsoide en dos dimensiones. La proyección cartográfica permite representar una superficie esférica como la Tierra en una lámina de papel plana. Una proyección cartográfica es una representación sistemática de los paralelos y meridianos de una superficie tridimensional en una superficie bidimensional, como lo podemos ver en la gráfica. La proyección cartográfica distorsiona el área, la distancia, la forma o la dirección en la superficie terrestre. Las proyecciones que se utilizan en la actualidad se han derivado a partir de modelos matemáticos del globo terrestre y todas ellas comparten la misma característica: mostrar la posición correcta de las líneas de longitud y latitud del planeta. En la gráfica entonces podemos ver la Tierra es un esferoide oblatado, su diámetro en el ecuador es de 12.757 kilómetros y su diámetro polar es de 12.714 kilómetros. Los requisitos, entonces, para proveer una representación correcta de la forma y el tamaño de los objetos en la superficie terrestre, el mapa debe mostrar la distancia y la dirección de dichos objetos sin distorsiones. En términos generales, se requiere de una proyección que satisfaga los siguientes requisitos. Primero, mantenimiento de la escala, o sea que haya equidistancia. Segundo, preservación de las áreas, que haya equivalencia. Tercero, conservación de las formas, que haya ortomorfismo. Y cuarto, exactitud en las direcciones sin distorsiones. El mantenimiento de la escala. Es imposible mantener una escala constante cuando se representa una superficie curva como la terrestre sobre una superficie plana. Dependiendo del tipo de proyección, la escala puede ser constante en una cierta dirección, por ejemplo a lo largo de un meridiano, mientras que es variable en la otra en la que la escala se deforma. Para ver esto tenemos dos ejemplos, dos tipos de proyecciones. Entonces acá en la primera, la proyección central, A'B' es mayor a AB. Y en esta, la proyección ortográfica, A'B' es menor a B. El factor de escala. Se define lo que se llama factor de escala de una proyección, el cual es una medida de la distorsión entre la escala nominal y la escala real en un punto cualquiera de la proyección. El factor de escala es variable en el espacio cubierto por la proyección y en la mayoría de los casos, según la dirección en que se miden las distancias, se define el factor de escala. Entonces, F es igual a la distancia medida en el mapa sobre la proyección sobre la distancia real sobre la superficie terrestre a la escala nominal de publicación. Los productos que se obtienen a partir de las proyecciones cartográficas, entonces pues es una representación gráfica fiable del territorio, permite mostrar de forma reducida y sintética una realidad compleja e incluso a veces difícilmente abarcable, y a través de ello pues obtener una mejor comprensión de los fenómenos de la Tierra, su localización, tamaño y distribución. A través de la consulta de un mapa desde una visión general podemos comprender mejor realidades que antes resultaban confusas e inconexas. Se trata por tanto de una poderosa herramienta de comunicación. Tipos de proyecciones cartográficas. Como ya lo definimos, las proyecciones cartográficas representan la superficie terrestre sobre una superficie plana de acuerdo con ciertas reglas de perspectivas. De acuerdo a estos lineamientos, las proyecciones cartográficas son un concepto netamente geométrico, donde la mayoría de las proyecciones son una modificación matemática del Caneva. El Caneva también es llamado como gradícula, que es una red de líneas
que muestran en el cuerpo del mapa paralelos de latitud o meridianos de longitud. La problemática que se presenta en este tipo de proyecciones es que no existe un modo para representar un plano donde la superficie del elipsoide alguno sea sin deformismos. Hay dos tipos de representaciones que trajimos a cabo, como son los del Caneva de proyección cilíndrica de Marino y el Caneva de proyección cónica. El de proyección cilíndrica pues muestra de una forma horizontal, y la proyección cónica, pues como su nombre lo indica, es en forma de cono. Antes de entrar a ver las proyecciones, debemos de diferenciar entre lo que es un globo y un plano. Un globo es la mejor forma de representar a la Tierra, es mediante un globo terráqueo, pero este tiene varios factores que hacen que el uso de este sea muy difícil, mientras que la representación en el plano, como es difícil la representación del globo terráqueo, desde tiempos pasados se ha intentado reproducir planos de la Tierra que han dado origen a los mapas. Aquí vemos la evidencia de mapas del mapa más antiguo del mundo desde 1160 años antes de Cristo. Los tipos de proyección cartográfica. Existe una variedad de proyecciones, de tipos de proyección representadas por algunas estrategias o especificidades. Entonces, según sus cualidades y atributos, tenemos proyecciones conformes, proyecciones equivalentes y proyecciones equidistantes. Según la superficie auxiliar, cilíndricas, cónicas y azimutales. Estas son las dos tipos que vamos a representar nosotros. Además de estas, existen según la posición auxiliar, según el punto de vista auxiliar, y las proyecciones hemisféricas y planiféricas. Entonces, de acuerdo a la clasificación basada en la precisión y cualidades métricas, en términos generales se requiere una proyección que satisfaga los siguientes requisitos. Proyecciones conformes. Una proyección es conforme cuando mantiene el ángulo de formación dos líneas en la superficie terrestre. Este tipo de proyección se utiliza en la cartografía para navegación. Proyecciones equivalentes. Una proyección es equivalente cuando el mapa se conserva la superficie del terreno, aunque las figuras deben ser semejantes. Se utilizan generalmente en mapas temáticos o parcelarios. Y proyecciones equidistantes, pues decimos que una proyección es equidistante cuando mantiene la distancia entre dos puntos situados en la superficie terrestre. Proyecciones y su clasificación. Entonces, aun cuando existe una gran variedad de proyecciones diferentes en el mundo, la gran mayoría puede agruparse en unas cuantas familias basadas en su derivación. Entonces, aquí vamos a hacer, según la superficie auxiliar o cualidades de proyección proyectivas, vamos a hablar de estas cuatro, como es la cilíndrica, la elíptica, cónico o azimutal. Elípticas u ovales, representadas por un conjunto de proyecciones con forma de balón. Está la de Mulway, Babinet, las elípticas y homolográficas. Entonces son proyecciones de áreas equivalentes diseñadas para mapas a pequeña escala. Una de las desventajas que tiene todo este tipo de proyección es que son las distorsiones, que de acuerdo a los procesos van a afectar la forma, el área, la distancia y los ángulos de los elementos representados. En este tipo de proyección se establece que donde hay un paralelo central, normalmente el ecuador, y un meridiano central, en donde se cruzan estos en ángulo recto en el centro del mapa, va a representar un punto de no distorsión. Proyecciones cónicas. Utilizan el cono como figura de proyección, tangente o secante a la esfera. El eje del cono coincide con la línea de los polos. Entonces, en la proyección, aquí tomamos la proyección del cono, donde van a establecer que los meridiones se juntan en un punto, como lo vemos en la proyección, redes concurrentes, y los paralelos son curvos. Estos son útiles para representar latitudes medias. Los paralelos cercas al cono forman deformismo, se deforman, manteniéndose
principalmente la del Ecuador. Las proyecciones cartográficas cónicas son exclusivamente o utilizadas para la elaboración de mapas regionales. Las desventajas que presentan es que las zonas cercanas al paralelo base obtienen más dimensiones. La zona ecuatorial se distorsiona y no cubre toda la Tierra. Entre estas tenemos la representación de las proyecciones de Lambert, que es una proyección cónica basada normalmente en dos paralelos estándar. Representa los polos como puntos, como lo dijimos anteriormente, creada por John Heinrich Lambert. Él hizo un ajuste matemático a la distancia entre los paralelos, los cuales dio las dimensiones para evitar diformismos. Esto es un mapa conforme. ¿Qué quiere decir esto? Que va a representar o a conformar las formas de áreas las cuales se van a conservar. Es usada para representar diversas regiones del mundo, como lo vemos aquí en el mapa de la derecha. Estas representaciones de proyecciones de Lambert con colores representando pues diformismos en las áreas. Proyecciones cilíndricas. Estas proyecciones cilíndricas se ejecutan en estrategias de formas de cilindro, donde en el momento de ser extendido el cilindro va a formar un rectángulo. Aquí evidenciamos que los meridianos y los paralelos se cruzan en ángulo recto. Estas proyecciones cartográficas cilíndricas se utilizan para navegaciones marítimas, aéreas y espaciales. Entre las desventajas, que no se diferencia la dimensión de los paralelos, los meridianos no se unen en los polos, de acuerdo a las representaciones anteriores, y lugares alejados del Ecuador se distorsionan. Entre los más representativos de estas proyecciones encontramos las de Mercator, que es una de las más conocidas, de 1569. Ellas fueron ideadas para la navegación náutica. Es una proyección cilíndrica y representa a los meridianos como líneas rectas y equidistantes. Los paralelos también son líneas rectas, pero se separan entre sí matemáticamente a medida que se alejan del Ecuador. Una de las estrategias que esto presenta es que exagera el tamaño de las zonas más alejadas del Ecuador. Este tipo de proyección cartográfica es utilizada en nuestras redes sociales como proceso de sistema de información, lo cual utiliza Google Maps. Aquí vimos una proyección de Mercator donde se ven las distorsiones. Si vamos a hacer una comparación entre varias estrategias o varias áreas de este mapa, si ubicamos a Groenlandia, que es este, y lo comparamos con África, ambas tienen aproximadamente la misma superficie, ¿verdad? Pero no es así. África es 14 veces más extensa que Groenlandia. Si vemos Alaska con México, la primera parece mucho más grande que el segundo, y en la vida real pues no es cierto, pues es todo lo contrario. México es algo mayor que Alaska. Entonces, mirando esto, vemos las distorsiones en medidas de área de acuerdo a las estrategias o a las proyecciones de Mercator. ¿Qué hace Mercator aquí? Mercator imaginó la Tierra contenida en un cilindro, como lo observamos en esta imagen. Un cilindro infinitamente largo y cuyo radio fuese el radio terrestre, de forma que únicamente el Ecuador sería el que tocase el cilindro. Entre las propiedades más extraordinarias que tiene Mercator o este sistema de proyección es que las líneas de rumbo fijo, nuestras queridas líneas loxodrométricas, se convierten en líneas rectas. ¿Qué es una loxodrométrica? Es una curva que corta todos los meridianos terrestres. Esa fue la estrategia que Mercator tomó en la navegación náutica. Aquí vemos una diferencia entre una línea loxodrométrica, que es la línea recta, que vemos acá en rojo, y un círculo máximo, la vista en blanco, según Mercator. Entonces, anteriormente los navegantes utilizaban una brújula donde colocaban su rumbo y pues no sabían cuál era su dirección. Ellos llegaban y lo que hacían era recorrer
Mientras que Mercator colocaba 2 puntos y hacía la línea recta. Ellos colocan ahora el rumbo, o se colocaban el rumbo, y ya sabían cuál era la dirección sin tener pérdidas. Proyecciones azimutal o planas. Representan la superficie de la Tierra sobre un plano desde un punto específico del planeta, como lo observamos en esta imagen. Los meridianos se definen como rectas que cruzan por los polos. Aquí ya usa el cierre. Y los paralelos son círculos concéntricos. La ventaja de este tipo de proyección es que representan fielmente los elementos de cualquier zona específica del planeta. Y la desventaja que es que las regiones lejos del polo o cualquier otro punto que se proyecte presentan deformaciones. Siguen presentando la mayoría de este tipo de proyección cartográfica la desventaja que es el diformismo. En Colombia, ¿cuáles son los usos adoptados de este tipo de proyecciones? Entonces, la más adoptada según Cerrato y según el IGAC establece que se utilizan en el diseño de planos cartográficos la proyección transversa de Mercator o conforme de Gauss para mapas a escala general. Son proyecciones de tipo cilíndrico las que utilizamos en Colombia o se utilizan. Hay una diferencia entre la de Mercator y la proyección conforme de Gauss, es que Mercator hace una diferencia de 6 grados, lo cual va a generar un diformismo más en las proyecciones, mientras que Gauss él pone un mínimo de deformación, lo cual lo logró dividiendo el país en 4 usos de 3 grados de ancho cada uno. Aquí vemos los usos de 68 grados, 71, 74 y 77 en el mapa para Colombia. De acuerdo a esto, ¿qué es lo que él estipula? Que a menor grados va a ser menor el diformismo del área. También utilizan las proyecciones planas cartesianas para mapas a escalas pequeñas. Este sistema es empleado por general en mapas de ciudades o proyectos pequeños donde el área a cartografiar no es muy grande, según el IGAC. También utilizamos las cartas aeronáuticas, donde la proyección cartográfica utilizada, que se sigue utilizando, son las cónicas conformes de Lambert, donde presenta pequeñas anamorfosis y azimut son relativamente rectilíneos. Esto lo utiliza todavía la cartografía americana, la cartografía colombiana para la aeronáutica. Colombia representa, pues, las proyecciones son representadas por Avianca y la Fuerza Aérea con los protocolos establecidos por Estados Unidos. Aquí encontramos la bibliografía citada, de acuerdo pues, donde descargamos información, y bibliografía pues, en la web también donde se trabajó información para el tema. Bueno, aquí vamos a continuar con un video pues, descargado por YouTube, donde estudiantes de un colegio pues, representan muy gráficamente lo que son este tipo de proyecciones cartográficas. Pues es bueno que se aproveche y conocer la información desde otro punto de vista.